Católica. Vamos a pedirle al Señor su santa palabra y les voy a leer de la epístola a los Hebreos en el capítulo 5 desde el versículo 1. Dice: el sacrificio terrestre. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino es llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Pues vemos con claridad lo que estábamos hablando antes, cómo la obediencia es esa realización plena de lo que es la voluntad de Dios. Y en el Hijo, en Jesucristo, esta carta nos habla precisamente de en qué se centró toda su atención, como fue la obediencia al Padre, y es lo que quiere de nosotros también. El sufrimiento para nosotros como católicos es precisamente visto desde Jesucristo, es una oportunidad. Ustedes han visto en la historia sagrada cómo es que Dios permite que sus propios mensajeros, profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento, discípulos cristianos de estos 2000 años, cómo es que han sido sacrificados en formas extraordinariamente dolorosas y vivido sufrimientos enormes para que el Evangelio continúe propagándose entre la humanidad. Vemos con claridad cómo cada uno de los apóstoles fue martirizado. Incluso el mismo San Juan, que murió anciano, había sido puesto en una paila de aceite caliente, solo que el Señor lo sacó de ahí más joven de lo que lo metieron, y se asustaron tanto los romanos que lo mandaron fue a la cárcel y no lo mataron. Pero ya él de por sí era como una víctima de sufrimientos enormes, porque le tocó vivir el Vía Crucis caminando con la Virgen y las otras mujeres santas de Jerusalén, y había vivido pruebas muy grandes en el amor por Dios. Y entonces encontramos nosotros en la historia de la Iglesia cómo es que el sufrimiento ha sido parte central de nuestra redención. En Jesucristo mismo vemos cómo Él sufre todo lo que le sucede al Señor y todo lo que le sucede a todos los miembros de esa primera iglesia, del principio de la iglesia. Y a través de los siglos vemos que esto continúa. En nuestra historia personal, cada uno de nosotros como católicos solo tenemos dos caminos con el sufrimiento. El sufrimiento o nos corrompe o nos purifica. No hay sino dos caminos. Ustedes han visto que una persona que está sufriendo mucho
Si se une a Dios, se purifica y se santifica. La prueba está que cuando vemos a esa persona salir de esas pruebas, la vemos más fuerte, la vemos más humilde, la vemos más compasiva, porque se ha purificado. En cambio, muchas personas que pasan por pruebas difíciles en la vida se vuelven más duras, se vuelven más intolerantes, más impacientes, pierden la compasión, pierden el amor, porque se corrompieron con el sufrimiento. Usted puede entrar a un hospital y ver los dos casos: el enfermo que está maldiciendo a todos, quejándose de todos, repartiendo su dolor a cuantos puede, y el enfermo santo, que es el que no se queja, el que está allí con un rostro brillante, una sonrisa que es sanadora para todo el que la ve, y es una persona que está ahí purificándose con cualquiera que sea la prueba de salud en la que se encuentra. Lo mismo sucede en la vida con el matrimonio, con el sacerdocio, la vida religiosa. Hay mucho sufrimiento porque, primero, la prueba de vivir en comunidad es una prueba que envuelve mucho sufrimiento, porque uno tiene que sacrificarse para poder amar lo imperfecto. Eso de por sí produce niveles muy grandes de sufrimiento, como es uno aplacar esta naturaleza humana rebelde que lo impulsa a uno a defenderse, a pelear, a exigir, a juzgar, a exhortar cosas que uno no debe, simplemente por la impaciencia y la falta de amor. Y todos pasamos por esa prueba. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros acá, sin importar qué edad tenemos, podemos dar testimonio del sufrimiento. Esta vida es una vida imperfecta, y por todas partes y en todo momento y por todas las razones, todos de una forma u otra estaremos afectados por un nivel de sufrimiento, unas veces alto, otras veces bajo, otras veces mediano, pero el sufrimiento nos acompaña. Es nuestra vida, es parte de esta mortalidad. Para empezar, uno de los sufrimientos más silenciosos, más subliminales, con el cual caminamos, es nuestra sentencia a muerte. Cada uno de nosotros estamos sentenciados a morir, y no hablamos de eso, ni siquiera lo discutimos con nosotros mismos, pero lo llevamos en silencio. Es una sentencia silenciosa que nos lleva hacia la tumba a cada uno de nosotros. No vayan a creer ustedes por un solo segundo de que eso no es un sufrimiento oculto, nuestra mortalidad. Empezando porque los padres ven a los hijos y desde adentro de su corazón los miran con desdén, porque saben que se pueden morir. Esos que tanto aman se pueden morir. Entonces esto es un sufrimiento subliminal que está escondido en nuestro corazón. Quizás si usted lo mirara con más cuidado, se podría dar cuenta que puede ser su mayor sufrimiento, su mortalidad. Ahora, yo podría decir que cuando uno mira hacia atrás en su vida y ve las cosas difíciles que le han pasado, uno no se imagina que le pueda pasar algo peor, pero le puede pasar algo peor. Por eso uno tiene que tener esta conciencia de que el hecho de ser católico no quiere decir que si uno es fiel a Dios, obediente a Dios, quedó salvado de los problemas y el sufrimiento. Eso es lo que predican las sectas, ¿no? Las sectas, ¿qué es lo que prometen y por qué se llevan tanta gente? Es como, miren los brasileros esos de espiritistas, que la iglesia se llama Pare de Sufrir. Claro, y por eso tienen tanto ingenuo, tanto incauto y tanto ignorante siguiéndolos, porque creen que es posible vivir una vida sin sufrimiento. Lo mismo pasa con las sectas evangélicas, pentecostales, adventistas, todos esos inventos de los ingleses y americanos que están por acá, por todas partes los encontramos,
en esos garajes, esos galpones, por ahí predicándole a los incautos y los ignorantes. Y también les predican una vida sin sufrimientos, les predican la prosperidad. Hay hasta católicos que han caído en esas trampas. Yo por ahí he visto que hay católicos que tienen es que la novena de la prosperidad. Hágame el favor, se volvieron locos, se dejaron contaminar por las mismas sectas, porque no se trata de eso. Nuestra vida como cristianos tiene que estar primero que todo conscientes de que la palabra cristiano viene de cruz. Eso no quiere decir que la vida nuestra es solo sufrimientos. Eso no es lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir es que el sufrimiento es parte de nuestra mortalidad. El sufrimiento es parte de este primer paso, que es el destierro en nuestra peregrinación hacia la eternidad. El sufrimiento es vital de comprender desde el corazón, en una forma completamente humilde, sin cuestionar a Dios, sin tener nosotros esa inclinación a desesperarnos porque las cosas no nos salen bien, porque una enfermedad no se cura, porque un problema no se soluciona, porque tenemos un defecto que no podemos cambiar. Quién sabe cuántas cosas nos atormentan, y todo eso produce un nivel de sufrimiento. Pero cuando hay un corazón sinceramente anclado en Dios, uno tiene la fortaleza para caminar con ese sufrimiento. Hay cosas que no tienen solución. Por ejemplo, si usted nació con un defecto físico y eso lo atormenta mucho, eso no lo puede cambiar de pronto. Hay algunos que se pueden hoy en día por la ciencia, pero hay veces que no se pueden cambiar. A veces usted tiene un problema en la familia que parece que no tiene solución. Un problema con un hijo, con el esposo, con la esposa, con la condición económica, con quién sabe cuántas otras cosas. Pero lo importante de entender es que la fe nuestra no es una fe que está amparada en solucionar las cosas temporales y hacerlas mejores. Ese no es el sentido de nuestra fe. El sentido verdadero de nuestra fe es la salvación del alma. Ese es el sentido verdadero de nuestra fe. No es solucionar cosas temporales. Yo le digo a la gente, mire, revisen sus oraciones y observen en todos estos años que ustedes llevan orando, qué porcentaje de esas oraciones están hechas para solucionar cosas temporales. ¿Y qué porcentaje de esas oraciones están hechas para alcanzar la santidad y la salvación eterna? Para que se den cuenta en qué estado se encuentran y cómo tienen ustedes de espiritualidad. ¿Qué espiritualidad tienen? Si es que tienen, porque de pronto tienen es solo religiosidad. La religión no nos salva. Si la religión no tiene espíritu, no vale nada. Usted puede ser un rezandero de los más terribles, arrodillado día y noche, sudando agua bendita, haciendo lo que sea. Eso no lo lleva al cielo, no lo lleva. Mire, los fariseos eran los que más duro le hablaba el Señor. ¿Por qué? Porque eran los más religiosos y los que menos amor tenían, porque esa religión no los iba a salvar. Y Jesús amaba a sus judíos. Eran por los cuales inicialmente llegó, según decía él mismo, pero porque los amaba tanto, los exhortaba tanto. Y esto es lo que debemos entender de nuestra relación con Dios como católicos. El sufrimiento hay que entregárselo al Señor y no podemos exigir que se termine. Si yo me enfermo hoy y el doctor me dice que estoy muy grave, pues obviamente yo corro donde el Señor y me arrodillo y le digo, si tú quieres, Señor, sáname. Ustedes se han dado cuenta, todos esos enfermos que el Señor sanó en el camino durante su vida pública, Él siempre les preguntó, ¿qué quieres? Y el ciego decía, Señor, que vea. El leproso, que me sane. Todo, cada uno pedía. Y el Señor les concedió.
O sea que si Él quiere, nos sana, y por eso es bueno pedirle. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que el Señor de pronto no quiere. ¿Y por qué no quiere? ¿Será que es malo? No, Él no quiere porque de pronto eso no nos sirve, no nos conviene. A veces nos purifica con una enfermedad, a veces nos purifica con una condición difícil, como una economía complicada, una relación difícil, una situación complicada en la vida. Y con eso nos purifica y no lo cambia, no permite que se cambie. Eso es. Y por eso uno tiene que agachar la cabeza y caminar con tanta humildad y aceptar la realidad de la vida de uno. Sabemos cada uno de nosotros que la gran mayoría de las cosas malas que nos pasan en este mundo son producto de malas decisiones de nosotros, de imprudencias, de cosas mal hechas. Eso lo sabemos. No culpa de Dios, no culpa de la sociedad, no culpa de nadie, culpa de nosotros. Y nos trae desgracias, nos trae problemas, nos trae confusión, y en eso hay que tener mucho cuidado, de que nunca se nos olvide que muchos de nuestros problemas son causados por nosotros mismos. Pero obviamente que hay problemas que vienen por el mismo curso natural de la vida, y llegan y son difíciles y sorpresivos y cambios inesperados, y como por ejemplo una enfermedad. Hay veces que las enfermedades son consecuencia de nuestros excesos, de nuestras malas dietas, de quién sabe cuántos desórdenes pueden causar una enfermedad. El mismo estrés. Hay personas que se vuelven avaras y este mundo se las conquista. Y entonces les da por trabajar como locos para conseguir cosas materiales, andan endeudados pagando miles de cosas porque quieren tener de todo, y al final ni disfrutan las cosas que compran porque no tienen tiempo, porque tienen que correr todo el día para pagarlas, y después de eso terminan dañándose su salud y se destruyen, y ya todo eso fue un error cometido por una persona misma, no por nadie más. Y entonces uno tiene que ordenar su vida. Bendito sufrimiento cuando el sufrimiento llega de las manos de Dios, algo que Él permitió, porque eso sí que es importante. Cuando el sufrimiento es causado por nuestros errores, pues Dios también permite que eso nos purifique, porque si somos conscientes del error que cometimos y lo sufrimos con amor, pues eso nos purifica y nos santifica y nos acerca a Dios. Pero si nosotros cometemos errores, nos metemos en problemas y venimos corriendo a la iglesia a arrodillarnos y a convertirnos y a acercarnos a Dios, y esperamos que con eso el Señor nos devuelva lo que perdimos, nos arregle los daños que hicimos y nos corrija todo, pues nos equivocamos, porque eso no es el sentido verdadero de la fe ni de la verdadera relación con Dios. Así no funciona. Uno tiene que agachar la cabeza cuando dañó su vida por los caminos que escogió, los errores que cometió. En la vida mía personal, yo viví 47 años en el mundo, y cuando el Señor me llamó, ya yo era una persona grande, tenía 49 años cuando me llamó a la misión. Me he pasado casi 20 años en este ministerio, y yo estoy consciente de que el Señor mismo ha permitido que yo sea purificado. He estado hasta en la cárcel y he pasado por situaciones complicadas como misionero, y esas purificaciones han sido parte de lo que el Señor hace para poder que yo salde mis cuentas. A pesar de que soy misionero del Señor, lucho todos los días, me levanto para vivir en gracia. Yo sé que la conversión nuestra es todos los días. No hay un convertido, estamos convirtiéndonos, porque la lucha es diaria hasta la tumba. Uno la corona no se la ponen sino cuando pase la prueba. Al final, cuando pase por ese umbral de la muerte, la corona está al otro lado de la muerte, no está antes. Entonces yo me levanto todos los días a luchar por esa corona, a luchar por cambiar
por volverme una mejor persona, pero al mismo tiempo llevo el peso de todo mi pasado, no en forma de culpa, porque el Señor ya me perdonó, pero sí asumo las consecuencias. Hay gente que me persigue con lo que yo era y con eso tratan de desacreditar lo que soy. Y a mí me toca asumir eso, porque ¿qué puedo hacer? Si es que eso es el pasado, y si el Señor permite que utilicen el pasado contra mí, por algo lo estará haciendo para que yo me purifique y agache más la cabeza. Pero uno cuando entra de regreso a la iglesia porque se había ido y entra supuestamente en lo que se llama una conversión, tiene que tener conciencia de que por el hecho de haber entrado, eso no quiere decir que todo se arregló. No, ahí es cuando comienza la limpieza. Yo he conocido, por ejemplo, gente posesa porque se habían vuelto sacerdotes satánicos, brujas, quién sabe cuántas cosas, o practicado cosas de la nueva era y se terminaron con espíritus y se arrepienten, se confiesan y buscan liberación. Y nada que los dejan esos espíritus y les hacen oración y oración y oración. Y a veces me los encuentro por ahí a través de los años y me dicen, todavía no me ha permitido liberarme el Señor. Lo más increíble es que esas personas tienen un conocimiento profundísimo de lo que Dios está haciendo con ellas. Y me he dado cuenta por boca de algunos exorcistas que conozco, de que hay personas que el Señor no permite que los liberen hasta el final de su vida y a veces mueren posesos, y en el momento en que se encuentra con el Señor, pues el Señor los perdona y se salvan, pero los purificó en vida. Y esto tenemos que entenderlo, que no necesariamente entrar en paz con Dios quiere decir solucionar todo. Sí, se solucionó lo más importante, que es la amistad con Dios. No hay nada más importante que eso. Entramos en amistad con Dios. Quiere decir que si nos mantenemos así no nos condenaremos. Y es más, si trabajamos lo suficiente duro, ni siquiera por el purgatorio pasaremos. Que hay católicos tan irresponsables e ignorantes que dicen, aunque llegue al purgatorio. Eso, si supieran lo que están diciendo. El Señor no habló de la mediocridad como camino. Por el contrario, la palabra de Dios dice, Dios vomita al tibio, lo detesta. Y esto tenemos que tenerlo claro. El Señor nos invitó a la perfección y a la santidad, no a la mediocridad ni la tibieza. Por eso uno no puede ahí medio convertirse, medio tratar. Hay gente que habla así. Ahí voy, he mejorado un poco. Eso es del hipócrita. Uno le tiene que poner el hacha a la raíz. El cambio se tiene que dar todo. Nadie tiene excusa para vivir en pecado. Nadie tiene excusa para quedarse en ningún vicio. Yo tenía toda clase de vicios y a mí me tocó enfrentarme a mí mismo para ponerle el hacha a la raíz y morir a eso, morir, romperlo. Es de la única manera. No hay posibilidad de andar por la mitad o por entre las ramas, y no hay una zona gris, no existe. Es blanco o negro, es sí, sí o no, no, como dice la palabra. No hay nada en la mitad. Por eso nosotros tenemos que tomar una decisión muy grande, y es convertirnos de verdad, santificarnos, andar con Dios, que no nos dé miedo hacer eso. Es el único camino, no hay otro, no existe otro, y no se salvarán si no hacen eso. No se dejen engañar del diablo. El sufrimiento, así sea por causa de nuestros propios errores, el sufrimiento purifica y no hay que evitarlo. No hay que evitarlo. Mire, hay gente que se enferma o tiene algún problema y empiezan a caminar, a buscar
¿Quién le hace una oración fuerte? ¿Qué novena funcionará mejor? ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que tirar? ¿En qué río? ¿Qué astro tengo que invocar? ¿Qué cosa me tengo que untar? ¿Dónde quién tengo que ir para que me pongan cosas y para que las cosas me liberen o me equilibren o las energías lleguen o las vibraciones o quién sabe cuántas cosas busca la gente cuando tienen problemas? Cuando la solución está en Jesucristo, no está en los poderes naturales, no está en las novenas extraordinarias. Y claro, a través de las tradiciones sagradas, de nuestra propia tradición, nosotros encontramos que las novenas son parte de nuestra vida devocional y son importantes y poderosas de acuerdo a nuestra conversión del corazón. No son un amuleto, no son una espada de ningún color. La novena es una extensión de la relación que tenemos con Dios. Es una disciplina espiritual. Yo oro 9 días con una intención, le acudo a un santo o acudo al mismo Señor, pero esos 9 días son una enseñanza de la iglesia de la preparación para Pentecostés. La primera novena que hubo en la iglesia fue la novena del Espíritu Santo, porque fue los 9 días que estuvo los apóstoles, discípulos y todos los santos que habían ahí, incluyendo la Virgen, esperando al Señor como les había prometido, y por eso los envió allá y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que llegara la promesa que les había hecho, que era nada menos que el Espíritu Santo. Por eso la iglesia comienza a caminar con una novena, la novena del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Por eso se usa tradicionalmente una novena, que son 9 días pidiéndole al Señor una intención, y la gracia que llega al 9º día, o cuando llegue, porque en ese caso llegó el 9º día, es el amor a Dios. Yo hago la novena incondicionalmente, que quiere decir: Señor, te pido que me arregles este problema, si es para el bien de mi alma, y si no, dame lo que a mí me conviene, Señor. Y esto es importante tenerlo claro en nuestra oración. No pueden ser oraciones condicionales. Uno se encuentra gente por ahí: ay, yo he hecho tantas novenas, miles de rosarios, cientos de eucaristías para que el Señor me ayude con esto, y nada que cambia, nada. ¿Usted no sabe de alguna oración fuerte que me ayude? ¿Por qué? Porque todo eso lo están usando como si fuera magia, como si fuera un amuleto, como si fueran poderes especiales de un tipo de oración. Eso no existe. Lo que existe es su relación con Dios. Eso es lo que gobierna todo. ¿Y sabe cómo se consigue una relación con Dios verdadera? Con la obediencia. Cuando yo soy una persona obediente a Dios, me confieso con frecuencia, comulgo con frecuencia, oro siempre, estoy procurándole el bien a todos, estoy consciente de mis defectos, de mi miseria, de mi maldad, y camino así derecho con el Señor. Tengo una relación con Dios, soy amigo del Señor, y por lo tanto mis oraciones tienen fuerza, y no necesito estar buscando 50,000 cosas, porque yo puedo orar con el Señor, entrar con el Señor en comunión a medida que voy caminando. Y esto, yo por ejemplo uso novenas de mi comunidad, hacemos novenas al Niño Jesús, que es nuestra espiritualidad. Ustedes ven este niño que tengo aquí conmigo, yo siempre viajo con un niño, porque todo lo mío empezó con la novena de Navidad del Niño Jesús, que fue cuando el Señor me permitió ese secuestro, que hoy lo llamo bendito secuestro, aunque mis colegas en California creerían que yo estoy loco cuando digo eso, porque nadie se imagina que uno pueda tomar ese sufrimiento y decir que fue bueno. Pues yo sí, gracias a Dios que me robaron todo, gracias a Dios que me torturaron 6 meses, gracias a Dios que me pasó todo lo que me pasó,
porque en ese secuestro se me apareció el Señor. Y si no hubiese sido así, estaría condenado, estaría en el infierno. Y yo se los aseguro a ustedes. Miren, por eso digo yo, el sufrimiento purifica, pero también corrompe. Es muy importante que cuando usted esté sufriendo mucho, primero que todo detecte de dónde viene ese sufrimiento. Si es causa suya, con más razón tiene que santificarse con eso y con más razón tiene que ofrecérselo al Señor. Si no es causa suya, eso sí que es una bendición más grande todavía. Porque si el Señor permite que usted sufra, no por nada que usted hizo, sino porque usted le llegó ese sufrimiento, tiene que ponerle corona a ese sufrimiento, que ese sufrimiento es una oportunidad que Dios le está dando. Y esto es importante reconocerlo. Por eso no necesitamos andar una romería por todas partes buscando solucionar el dolor, buscando solucionar el sufrimiento. Eso no es el camino del cristiano. Lo que tenemos que hacer es primero asegurarnos de buscar una relación pura y sincera con Dios, porque el Señor se encarga de todo lo demás. Por eso la palabra dice: busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. Y eso lo debemos tener claro. Voy a pedirle al Señor su palabra, y en esta palabra terminamos esta reflexión. Les leo la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Se llama Consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura: el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos porque Él es misericordioso, es bueno, es compasivo. El Espíritu Santo es puntual, siempre llega a hablarnos. Por eso la palabra dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Que no seamos nosotros ese pueblo, que si oímos la voz del Señor hoy, que esa voz sea para cambiar, para atender, para despertarnos, para reconocer nuestra maldad, nuestros errores y enderezar nuestro camino con sencillez y humildad. Amén.